La Academia Oriental, un respetado instituto privado situado en pleno centro de la ciudad, era un bastión de excelencia académica y tradición. Sus majestuosos edificios neogóticos y sus jardines impecablemente cuidados desprendían un aire de prestigio que intimidaba e inspiraba a la vez a las jóvenes mentes que pasaban por sus sagrados pasillos. Fue aquí donde a Clarissa Thompson, una profesora de rostro fresco y ansiosa por agradar, se le presentó una oportunidad única en la vida. En su 25º año, se impuso a cientos de aspirantes para conseguir un codiciado puesto en el departamento de inglés de la escuela. El pedigrí académico de Clarissa y su pasión por la literatura la convirtieron en una candidata irresistible, y llegó a Westbrook con una mezcla de emoción y temor. En su primer día por los pasillos ornamentados, Clarissa no pudo evitar sentir un aleteo nervioso en el bajo vientre. Los estudiantes que pasaban a su lado parecían indiferentes a su prestigioso entorno, charlando animadamente con sus compañeros o ensimismados con sus teléfonos. Clarissa, en cambio, no podía evitar maravillarse ante la grandeza de todo aquello, y su mirada iba de los techos abovedados a las relucientes vitrinas de trofeos que cubrían las paredes. Cuando por fin sonó el timbre que anunciaba el comienzo de las clases, Clarissa respiró hondo y se dirigió a su primer seminario de literatura. Los alumnos, vestidos con sus uniformes inmaculados, la miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo cuando se presentó. Clarissa empezó a esbozar su plan de clase, con la voz ligeramente temblorosa mientras intentaba mantener el interés de su auditorio. «Muy bien, clase», dijo, tratando de parecer segura de sí misma. «Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. ¿Alguien puede decirme qué sabe de esta novela?». Algunas manos se levantaron vacilantes, pero las respuestas fueron breves y poco inspiradas. Clarissa, sin avergonzarse lo más mínimo, siguió insistiendo y condujo a la clase a través de un debate sobre los temas y los personajes del libro. Sin embargo, a medida que avanzaba la clase, no podía evitar la sensación de que sus palabras no eran escuchadas. Los alumnos parecían distraídos, sus miradas se desviaban hacia las ventanas o hacia sus regazos, donde sus dedos tecleaban en sus teléfonos. Sintiendo que la atención de la clase decaía, Clarissa decidió cambiar de tema, con la esperanza de que un enfoque más interactivo despertara su interés. «Muy bien, vamos a probar», dijo, con voz cada vez más animada. «Me gustaría que se dividieran en parejas y comentaran una escena concreta de la novela. Identifiquen a los personajes principales, sus motivaciones y cómo afecta la escena al tema general». Los alumnos obedecen a regañadientes, forman pequeños grupos y hablan entre ellos. Clarissa recorrió la clase, orientando y haciendo preguntas reflexivas. Sin embargo, mientras escuchaba las discusiones, no pudo evitar sentir una punzada de frustración. ¿Estáis libres hoy después de clase? Podríamos discutir algunas estrategias para mejorar la comunicación con los alumnos. La cara de Alex se iluminó de alivio y emoción al mismo tiempo. «Por supuesto, señorita Thompson. Estaré aquí en cuanto suene el timbre final». «Maravilloso», dijo Clarissa, sintiendo una renovación de la esperanza. «Hasta luego». Mientras Alex se apresuraba a salir del aula, Clarissa no pudo evitar preguntarse qué había en aquella alumna en particular que le había llamado la atención. En sus ojos había una seriedad y una inteligencia que parecían distinguirlo de sus compañeros. Tal vez, pensó, él podría darle la información que necesitaba para entusiasmar de verdad a sus alumnos y encontrar su lugar como profesora en la Academia Westbrook. Con una renovada determinación, Clarissa recogió sus pertenencias y se dirigió a su siguiente clase, ansiosa por continuar su viaje como nuevo miembro del prestigioso profesorado de la escuela. Al día siguiente, la señorita Thompson esperaba nerviosa en su aula vacía, sin apartar los ojos de la puerta.
Unos minutos después de que sonara el último timbre, un golpe silencioso llamó su atención. Abrió la puerta y vio a Alex Chen de pie en el pasillo con la mochila colgada al hombro. «Hola, señorita Thompson», dijo con voz tranquila pero segura. «Gracias por aceptar reunirse conmigo». «Por supuesto, Alex», respondió ella, haciéndole un gesto para que entrara. «Le agradezco mucho que se haya ofrecido a ayudarme». Cuando Alex se sentó en uno de los pupitres de los alumnos, la señorita Thompson no pudo evitar fijarse en la luz de la tarde que entraba por las ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre sus facciones. Rápidamente apartó la repentina percepción de su presencia física, recordándose a sí misma que se trataba de un acuerdo profesional, nada más. «Entonces, ¿qué tienes en mente?», preguntó, acomodándose en la silla detrás de su escritorio. «¿Cómo puedes ayudarme a conectar mejor con los alumnos?». Alex guardó silencio un momento, meditando su respuesta. «Bueno, creo que la clave está en encontrar formas de hacer que el material sea más interesante y relevante. Muchos de los alumnos de aquí parecen desinteresados por los clásicos, pero supongo que es porque no ven su relevancia para sus propias vidas». La señorita Thompson asintió, impresionada por su perspicacia. «Es un buen argumento. He hecho todo lo posible para que se interesen por las obras literarias que estamos estudiando». ¿Tiene alguna sugerencia concreta? Durante la hora siguiente, Alex compartió muchas ideas, basadas en su propia experiencia estudiantil. Sugirió incluir películas y música contemporáneas que trataran temas similares, así como animar a la clase a relacionar lo que leían con sus propias experiencias y luchas. La señorita Thompson escuchó atentamente, tomando notas y asintiendo con la cabeza, fascinada por la pasión y la reflexión de Alex. A medida que avanzaba la conversación, la incomodidad inicial dio paso a un creciente sentimiento de afinidad intelectual. A la señorita Thompson le sorprendió la profundidad de los conocimientos de Alex y el matiz con que analizaba las obras literarias que estaban comentando. A su vez, Alex parecía relajarse en su presencia, y su actitud, normalmente tímida, daba paso a gestos animados y observaciones apasionadas. «Sabes, nunca he tenido la oportunidad de hablar de estos libros con alguien que comparta mi entusiasmo», admitió Alex en un momento dado, y sus ojos se iluminaron. «La mayoría de mis compañeros solo quieren terminar la tarea y seguir adelante». La señorita Thompson le sonrió cálidamente. «Bueno, entonces me alegro de que hayamos encontrado un alma gemela. Siempre he creído que la verdadera magia de la literatura reside en los debates que inspira, en la forma en que puede conectarnos unos con otros y ayudarnos a comprender mejor la experiencia humana». Alex asintió con impaciencia. «Exacto. Y hay algo tan emocionante en profundizar en temas y simbolismos, en descubrir los matices de los personajes y sus motivaciones». Hizo una pausa, con una nota de nostalgia en la voz. «Es una pena que tanta gente no lo aprecie». «No podría estar más de acuerdo», respondió la señorita Thompson, mirándole a los ojos. Por un momento, el mundo fuera de su pequeña burbuja pareció desaparecer y ella fue muy consciente de la energía cargada que crepitaba entre ellos. De repente, el agudo sonido de la campana del colegio les devolvió a ambos a la realidad. La señorita Thompson parpadeó, rompiendo el hechizo, y miró su reloj. «Caramba, llevamos un buen rato con esto», exclamó. «Lo siento mucho, Alex, no pretendía apartarte de tus otras obligaciones». «No hace falta que te disculpes», le aseguró Alex mientras recogía sus cosas. «Me ha gustado mucho nuestra conversación. Y estoy encantado de seguir reuniéndonos en la misma línea, si le resulta útil». La señorita Thompson vaciló, sus pensamientos se agitaban febrilmente. Aunque sabía que era arriesgado continuar con estas sesiones privadas, la perspectiva de tener a alguien con quien compartir su pasión por la literatura era difícil de resistir.
Le estaría muy agradecida, dijo finalmente, dedicándole una sonrisa apreciativa. Planeamos volver a vernos la semana que viene. Alex se animó. Por supuesto, aquí estaré. Mientras se dirigía a la puerta, la señorita Thompson no pudo evitar mirarle fijamente con un extraño aleteo en el pecho. Sabía que debía tener cuidado y respetar los límites, pero no podía negar que su corazón se aceleraba en los momentos de intimidad. En los días siguientes, la señorita Thompson empezó a esperar cada vez con más impaciencia sus sesiones con Alex. Sus discusiones continuaron profundizando en las obras literarias que estaban estudiando, cada una de ellas estableciendo paralelismos e ideas que la otra nunca había considerado. Durante una discusión especialmente fascinante sobre el simbolismo en Orgullo y Prejuicio, la señorita Thompson perdió la noción del tiempo, fascinada por la forma en que los ojos de Alex se iluminaban a medida que exponía sus argumentos. Cuando miró el reloj, ambos se sobresaltaron y se dieron cuenta de que hacía tiempo que el colegio se había vaciado. «Dios mío, cuánto lo siento», dijo emocionada la señorita Thompson. «No pretendía que llegarais tan tarde». «En absoluto», le aseguró Alex, con un ligero rubor inundando sus mejillas. «He disfrutado cada minuto». La señorita Thompson sintió que sus mejillas se encendían al oír sus palabras y, de repente, fue inexplicablemente consciente de la luz mortecina que se reflejaba en sus facciones. Rápidamente desvió la mirada y se aclaró la garganta. «Bueno, supongo que deberíamos dar por terminado el día. Gracias de nuevo por tu ayuda, Alex. Te lo agradezco mucho». «Es un placer», respondió él con voz suave. Mientras él recogía sus cosas y se dirigía a la puerta, la señorita Thompson no pudo evitar mirar tras él, y una creciente sensación de inquietud se movió en su estómago. Sabía que tenía que tener cuidado y respetar unos límites profesionales estrictos. Pero con cada clase que pasaba, los límites se volvían más y más borrosos. La conexión que sentía con Alex era innegable y empezaba a asustarla. Con el paso de las semanas, la enseñanza de la señorita Thompson mejoró notablemente. Sus alumnos se implicaban más y por fin sentía que empezaba a sentirse segura en Westbrook Academy. Pero a pesar de su creciente confianza en el aula, Alex ocupaba cada vez más sus pensamientos. Sus actividades extraescolares eran lo más destacado de su día. Lo que empezó como un acuerdo puramente profesional se fue convirtiendo en algo mucho más personal. Sus discusiones sobre literatura se hicieron más profundas, más íntimas, a medida que profundizaban en las complejidades de la palabra escrita y la experiencia humana que refleja. A la señorita Thompson le fascinaba cómo se le iluminaban los ojos a Alex cuando compartía sus pensamientos, cómo fruncía las cejas cuando encontraba un pasaje especialmente interesante. Le maravillaba la profundidad de su intelecto, la sensibilidad de su alma, cualidades tan incompatibles con la imagen tímida y socialmente torpe que presentaba al mundo. A medida que su relación se profundizaba, la señorita Thompson empezó a ver a Alex no solo como un estudiante, sino como un joven complejo, vulnerable y dolorosamente bello. Al darse cuenta de ello, sintió una mezcla de euforia y miedo. Sabía que el camino que estaban recorriendo estaba prohibido y lleno de peligros. Sin embargo, se sintió incapaz de resistirse a la atracción del silencioso magnetismo de Alex. Por su parte, Alex luchaba contra sus propias emociones contradictorias. En la seguridad de sus discusiones literarias había adquirido una rara sensación de comprensión y pertenencia. Con la señorita Thompson podía ser él mismo, su verdadero yo, sin temor a ser juzgado o ridiculizado. Pero a medida que sus sentimientos por ella se intensificaban, Alex se sentía cada vez más atormentado. Sabía que jugar con su atracción podría tener consecuencias devastadoras, no solo para la carrera de la señorita Thompson, sino para su propia reputación y su futuro.
Lo que les había unido su pasión común por aprender era también lo que les separaba. En la intimidad de su diario, Alex se desahogó, luchando con una carga de emociones. «¿Cómo puede estar tan mal lo que parece tan bien?», escribió con una pluma temblorosa. Ms. Thompson lo es todo para mí, mi profesora, mi amiga, mi... No debo ni pensarlo. Ella es fruta prohibida, una tentación a la que debo resistirme a toda costa. La tensión entre ellos llegó a su punto álgido una tarde durante un debate especialmente acalorado sobre Romeo y Julieta de Shakespeare. A medida que analizaban los temas de la obra, el amor prohibido y las trágicas consecuencias, los paralelismos con su propia situación se hicieron imposibles de ignorar. ¿No lo entiendes?, dijo Thompson con voz temblorosa. Romeo y Julieta estaban condenados desde el principio, su amor estaba maldito por el mismo mundo que debería haberlo aceptado. Fueron víctimas de las circunstancias, atrapados por las limitaciones de su sociedad. La mirada de Alex se encontró con la de ella, sus ojos llenos de emoción no expresada. «¿Pero y si hubieran encontrado una manera?», murmuró, sus palabras apenas audibles. «¿Y si hubieran estado dispuestos a desafiar las circunstancias, a arriesgarlo todo por una oportunidad de ser felices?». El aire parecía crepitar con electricidad mientras se miraban, con el peso de su deseo compartido colgando entre ellos. En ese momento, los límites entre profesor y alumno se disolvieron y lo único que quedó fue una chispa de conexión pura e innegable. Lentamente, casi sin querer, la señorita Thompson se inclinó hacia ella, con los ojos cerrados. Alex contuvo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, mientras sus labios se rozaban en un beso incierto y excitante. El fugaz contacto terminó en un instante, pero su impacto reverberó en ambos como un relámpago que abrasó sus almas. Se separaron, con los ojos muy abiertos, respirando agitadamente, ambos aturdidos por la intensidad de lo que acababa de ocurrir. «Oh, Dios», susurró la señorita Thompson, llevándose la mano a la boca. «Alex, yo lo siento mucho, está mal, no puede volver a pasar». Alex se quedó mudo esta vez, con una mezcla de euforia y agonía en el rostro. Asintió en silencio, incapaz de encontrar las palabras para responder. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En ese único momento robado, su relación había cruzado irrevocablemente la línea que separaba una deseable conexión intelectual de algo mucho más peligroso y prohibido. La noticia de su intimidad comenzó a extenderse por la escuela como un reguero de pólvora, alimentada por los chismes y la especulación. La señorita Thompson se vio sometida al escrutinio de la administración, mientras Alex se convertía en objeto de celoso acoso por parte de sus compañeros de clase. La presión iba en aumento y tanto la señorita Thompson como Alex se vieron obligados a enfrentarse a la dura realidad de su situación. Sabían que ceder a sus sentimientos podía poner en peligro la carrera de la señorita Thompson, la reputación de Alex y los cimientos de la escuela que ambos apreciaban. En una conversación desgarradora, exploraron todas las posibilidades, desde esperar a que Alex se graduara hasta poner fin a su relación. Pero, lo miraran como lo miraran, la conclusión era la misma. Lo que les había unido su amor por la literatura y el aprendizaje también debía ser lo que les separaba, al menos por el momento. Con lágrimas en los ojos, tomaron la angustiosa decisión de mantener una distancia profesional, de encerrar los sentimientos que amenazaban con consumirlos a ambos. Fue una elección que les dejó desamparados, con el alma anhelando un futuro que parecía irremediablemente inalcanzable. Mientras la señorita Thompson observaba cómo Alex abandonaba su clase a regañadientes, no pudo evitar preguntarse si volvería a encontrar a alguien que la comprendiera tan completamente, que la desafiara tan profundamente.
Y en lo más profundo del corazón de Alex, el único y obstinado atisbo de esperanza se negaba a apagarse, susurrando que algún día, de alguna manera, su amor encontraría la forma de salir de las sombras. Las manos de la señorita Thompson temblaban cuando se sentó frente a Alex en el aula vacía. La gravedad de sus acciones flotaba en el aire, una espesa tensión que amenazaba con asfixiarlos a ambos. Esta vez ninguno de los dos sabía qué decir, y el flujo normal de su conversación intelectual fue sustituido por un silencio ensordecedor. Alex habló primero, con voz apenas más alta que un susurro. «Lo siento mucho, señorita Thompson. Nunca quise que pasara esto». Se miró las manos, incapaz de mirarla a los ojos. «Lo sé, Alex». La señorita Thompson suspiró, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Estamos en una situación desesperada. No debería haber dejado que las cosas llegaran tan lejos». Ambas sabían el riesgo al que se enfrentaban. Si su relación salía a la luz, podría significar el fin de la carrera de la señorita Thompson e incluso repercusiones legales para Alex. La idea de perder todo lo que habían construido juntos era casi insoportable. «No quiero perderte», admitió Alex con voz temblorosa. «Eres la única que me ha comprendido de verdad». La señorita Thompson cruzó la mesa y cubrió suavemente la mano de Alex con la suya. «Y tú eres la única que me ha hecho sentir realmente notada, Alex. Pero no podemos seguir así. No vale la pena el precio que tendremos que pagar». Alex asintió lentamente, con el corazón encogido. «Entonces, ¿qué pasa ahora?». La señorita Thompson respiró hondo, preparándose para la difícil conversación que se avecinaba. «Tenemos que poner fin a esto, Alex. Por el bien de los dos». Las lágrimas amenazaron con correr por las mejillas de Alex, pero las contuvo, decidido a ser fuerte. «Lo entiendo». Se quedó callado un momento y luego añadió: «Pero voy a echarla de menos, señorita Thompson». «Yo también te echaré de menos, Alex». La voz de la señorita Thompson temblaba de emoción. «Te has vuelto tan importante para mí de una forma que nunca imaginé. Pero tenemos que dejarnos ir, al menos por ahora». Discutieron varios escenarios, cada uno más doloroso que el anterior. Alex se ofreció a esperar hasta que terminara, pero la señorita Thompson sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. El riesgo de ser descubiertos era demasiado grande y la tensión para ambos sería insoportable. Al final, se dieron cuenta de que lo que les había unido, su pasión común por la literatura y el aprendizaje, era lo que les había separado. Por mucho que les doliera, sabían que debían mantener una distancia profesional, por mucho que les costara. «Seguiré aquí, señorita Thompson», dijo Alex, con los ojos brillantes de determinación. «Estoy deseando que llegue el día en que podamos estar juntos sin temor a repercusiones». La señorita Thompson parpadeó para contener las lágrimas, con el corazón lleno de una agridulce mezcla de esperanza y tristeza. «Y yo estaré aquí, Alex, enseñando, aprendiendo y creciendo hasta que llegue ese día». Le apretó la mano con suavidad y luego se separó lentamente. Las semanas que siguieron fueron atroces para ambos. La señorita Thompson se volcó de lleno en su trabajo, planificando y calificando las clases con un celo que enmascaraba el vacío que sentía. Alex, por su parte, se distanció de sus compañeros y su presencia, antaño vibrante, se desvaneció bajo el peso de un dolor tácito. Los rumores seguían circulando por los pasillos de la Academia Westbrook, alimentados por la tensión palpable entre la señorita Thompson y Alex. La administración se mantenía alerta, lista para atacar a la primera señal de comportamiento inapropiado. La señorita Thompson vivía con el temor constante de ser descubierta, y cada interacción con Alex era objeto de escrutinio y análisis. En los raros momentos en que sus caminos se cruzaban, sus miradas se encontraban y se desarrollaba entre ellas un silencioso entendimiento.
Ambos sabían que el riesgo era demasiado grande, que debían dejarlo marchar, al menos por el momento. Pero la fuerza de su vínculo era innegable, una atracción que amenazaba con separarlos. Un día, cuando la señorita Thompson estaba a punto de marcharse, unos silenciosos golpes en la puerta de su clase la sobresaltaron. Se dio la vuelta y vio a Alex de pie, con una mezcla de asombro y nostalgia en el rostro. «Solo quería despedirme, señorita Thompson», dijo con voz apenas más alta que un susurro. «Mañana me voy a la universidad, y yo necesitaba verla por última vez». La señorita Thompson sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. «Oh, Alex». Cruzó la habitación y lo envolvió en un fuerte abrazo, sus lágrimas finalmente se liberaron. Se abrazaron durante lo que pareció una eternidad, aferrándose ambos a los momentos que habían compartido, al vínculo que había florecido entre ellos. Cuando por fin se separaron, sus miradas se cruzaron y hubo un silencioso entendimiento entre ellos. «Prométeme que seguirás estudiando, Alex», dijo la señorita Thompson, con la voz ronca por la emoción. «Prométeme que seguirás explorando las maravillas de la literatura y que nunca dejarás de perseguir tus pasiones». Alex asintió, sus propias lágrimas corrían por sus mejillas. «Se lo prometo, señorita Thompson. Y yo le prometo que no la olvidaré, no importa dónde me lleve la vida». Tras lanzarle una última y persistente mirada, Alex se dio la vuelta y salió por la puerta, dejando a la señorita Thompson sola en el aula vacía. Se hundió en su silla, abrumada por una oleada de dolor. Pero bajo esa tristeza parpadeaba un rayo de esperanza, la promesa de que su historia no había terminado. 5 años después, mientras la señorita Thompson se encontraba en el bullicioso pasillo de una prestigiosa conferencia literaria, un rostro familiar llamó su atención. Al otro lado de la sala, vio a Alex, más alto, más seguro de sí mismo y absolutamente encantador. Sus miradas se cruzaron y, por un momento, el mundo que les rodeaba pareció desaparecer. La señorita Thompson sintió que el corazón le daba un vuelco y que una oleada de emoción la embargaba. Vio cómo Alex se dirigía hacia ella y una cálida sonrisa se dibujaba en su rostro. «Señorita Thompson», le dijo con una voz rica y profunda. «Ha pasado mucho tiempo». «Alex», exhaló ella, y sus propios labios se curvaron en una tímida sonrisa. «Apenas puedo creer que seas tú». Cuando empezaron a ponerse al día, la chispa entre ellos permaneció, un recuerdo agridulce del pasado que habían compartido. Y en el fondo de sus mentes, un destello de esperanza parpadeaba, insinuando la posibilidad de un futuro en el que su amor emergería finalmente de las sombras.